Hola, buenos días y bienvenidos a Boga y Fía, el podcast. Te iba a decir que iba a cambiar el... No puedes evitarlo. No puedo evitarlo. Eh, pero esto se va a quedar. Vale. Y comienzo. Hola, buenos días y bienvenidos a Boga y Fía, el podcast donde los profesionales de derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre el tema de actualidad. Querida oyente, mi nombre es Ángel Seidu y soy el director de este programa y como sabes me encanta hablar de todo. Dice mi hija, papá habla. ¿A qué ¿Cuál se de dedica papá? ellas? Papá habla. ¿Cuál? Es Alba. Alba me dice, Alba, papá habla. De profesión, hablador. hablador. No, papá dice, Oye, pues papá ayuda a gente. te ha definido muy bien, ¿eh? Hablador. Hablador. Papá ayuda a gente. Es su descripción del trabajo de papá, porque papá se lo intenta explicar, pero papá hace tantas cosas que es tan difícil. Bueno, querida oyente, si nos estás escuchando hoy, habrás dicho, es raro, pero si normalmente Ángel habla solo y me cuenta movidas de despacho y tal, pero creo que es interesante sacar las cualidades ocultas y no tan ocultas de nuestros compañeros y compañeras, y creo que nuestra compañera hoy presente con nosotros, doña Lucía y Gálvez, tiene una cualidad que intento explotar y no termina ella de arrancarla, aunque si la sigues en redes sociales lo está haciendo, pero no lo quiere profesionalizar. Así que yo he dicho, bueno, como yo veo el negocio, voy a profesionalizar tu faceta de comentarista político y vamos a hablar de política, vamos a hablar de novedad, pero esto no va a ser una cosa puntual de hoy día 10 de febrero, esto va a ser una cosa que se va a repetir y si no todos los meses, al menos un par de veces al mes va a caer algún episodio donde vamos a destripar, desnudar y hablar un poquito sobre la política, pero desde un punto de vista político, derecho, no relacionado con partidismo. Cada uno puede tener la ideología que tenga y es respetable, menos si eres de Podemos. A día de hoy en Aragón eso no se lleva. Por lo demás todo es aceptable, o casi todo en alguna forma. Lucía Gálvez, muy buenos días. Muy buenos días. Hacía mucho que no me pasaba por aquí. Bueno, en primer lugar sí que es cierto que Ángel lleva mucho tiempo, muchísimo tiempo, podemos hablar ya incluso de años, diciéndome que evidentemente tengo que lanzarme a hacer vídeos, a comentarlo todo diariamente. Lo que pasa que, bueno, evidentemente la profesión, la abogacía, me requiere muchísimo tiempo y muchas veces también es no la falta de ganas, sino también un poco la vergüenza de ponerte delante de una cámara, bueno, pues para hablar, que es algo pues que tendré que superar en algún momento. No obstante, desde aquí hago un llamamiento a cualquier medio de comunicación que quiera contar conmigo, con mi opinión, que es una opinión. Yo siempre digo que las opiniones no son debatibles porque son opiniones, cada uno tenemos uno. Son creencias, no son evidencias. Entonces, evidentemente, yo puedo dar mi opinión sobre algo. Que yo tenga la solución a ese problema, evidentemente no la tengo, pero tengo una opinión, igual que la puedes tener tú, Ángel, o la puede tener cualquiera de nuestros oyentes o cualquier ciudadano. Que esa opinión pueda ser una posible solución o una posible respuesta es otro tema, eso lo dejamos a los expertos, pero opiniones tenemos todos. Y nada, y Ángel, que como siempre está pendiente de mí, me escribió el otro día y me dice, tienes que volver. Y yo, pues, aquí estoy, otra vez. Volví. Es que, mira, yo veo Instagram y te escucho, yo te leo, pero te estoy escuchando y creo que tienes un potencial súper desbloqueado de tomarte las cosas, o sea, de pegarle tanto a un bando como a otro, porque aquí hay una cosa, y no debemos de olvidarlo, y es que lo he hecho mención, porque a Lucía le gusta mucho decir, hablamos de política y no de partido, Efectivamente. No partidismo, que le das tanto a un bando como de otro, porque no, el otro día le escuchaba un poco que decía, a ver, no lo voy a, el chaval decía, no lo pongo sus palabras en mi boca, ¿vale? Sí. Me conocéis de redes sociales, ¿no? Y sabéis que hombre, lógicamente yo tiro a la derecha, pero mucha gente que me sigue se da cuenta de que pues me salgo un poquito de lo típico de derecha. O sea, por ejemplo, cuando se habla del aborto, pues
no lo discuto. O sea, el que seas de derecha no significa que estés metido dentro del espectro de todo lo que dicta la derecha. O sea, esto es así, no, tú puedes tener tu propia forma de pensar y por forma de ver el mundo y forma de ver las cosas, pero no tienes por qué entrar dentro de esta estructura. Y lo que me gusta de ti, aparte de tus fotos de espejo, es... y otras cosas que me mandas por Instagram que ahora mismo no podemos comentar, pero que ya más adelante comentaremos. ¿Vale? Comentaremos en otro momento. Comentaremos en otro momento. Es que analizas la política, analizas las cosas desde un punto cómico por un lado, desde un punto sarcástico por otro, y sobre todo sin apalancarte en ningún tipo de partido, pese a que tú tengas tu ideología y tu forma de ver las cosas. ¿Vale? Así que, dicho esto, ¿qué traemos hoy, Lucía? Bueno, pues voy a hacer una pequeña matiz a lo que has dicho simplemente, pero llevas toda la razón porque además parto de la base, y tú lo has dicho muy bien, que yo siempre hablo pues de política y luego están las ideas partidistas, que no es lo mismo. Yo concibo la política desde la propia etimología de la palabra polis. Y yo personalmente creo en la política porque creo en las personas. Entonces, por eso hablo de política y por eso me gusta la política. Independientemente de eso, yo puedo tener una idea que no tiene por qué encasillarse a un partido político. Eso es una cosa que he dicho mucho en podcasts anteriores. Pero bueno, independientemente de eso, a mí lo que me gusta es criticar. Es decir, a mí me gusta criticar a todos los que lo hacen mal, y cuando se hacen las cosas bien o cuando considero que hay algo positivo, también hay que ponerlo en valor y hay que reconocerlo. Entonces, no se trata de que yo defienda o no defienda a un partido político, sino que intento poner sobre la mesa la actualidad política, que también está muy ligada actualmente con la actualidad jurídica de nuestro país, y comentar, y judicial, por supuesto, y comentar evidentemente ciertas estrategias. Yo no me considero una persona especialmente inteligente. No quiere decir que sea tonta, pero es verdad que no me considero una persona especialmente inteligente, pero sí que es cierto que la política en este país tiene una estrategia muy burda, una estrategia que cualquier persona, creo yo, que podría verla a priori. Lo hemos visto con las elecciones de Aragón, hace un mes y medio con las elecciones de Extremadura, dentro de un mes y medio son las elecciones de Castilla y León, y tenemos también a la vuelta de la esquina las elecciones andaluzas. Entonces, cuando te das cuenta... Totalmente decisoras del cambio político o posible cambio político que pueda haber. Sí, por supuesto. Y entonces, bueno, a mí me gusta comentarlo, me gusta verlo, me gusta valorarlo y me gusta ver cuáles son las fortalezas, las debilidades y sobre todo las estrategias que marcan nuestros dirigentes políticos. Y con respecto a esto, ya enlazamos con el tema que queremos comentar hoy, que de verdad que va a ser muy interesante, o yo lo considero, por lo menos para mí. Vale, pues cuéntame sobre qué venimos a hablar hoy. A ver, ayer saltó la noticia, hoy es día 10 de febrero, ayer saltó la noticia, bueno, el día 8, el domingo, fueron las elecciones en Aragón, que, bueno, hubo, en términos objetivos, el partido que fue más votado fue el Partido Popular. Sé que ganó algunos diputados, creo, ¿no? Perdió 2 escaños. El Partido Popular perdió 2 escaños. Se ha hablado de un batacazo por parte del PSOE. Yo creo que hay una estrategia partidista detrás, pero no la vamos a comentar ahora. Hubo un batacazo que se quedó con 18 escaños, el PSOE. Por otro lado, dicen y objetivamente en votos y en escaños el gran ganador fue Vox, que pasó de 7 a 14, creo que duplicó. Podemos se queda completamente fuera. La Xunta Aragonesa también subió algunos escaños. Y bueno, en general, a priori el tablero político de juego que hay ahora mismo en Aragón es que hay un ascenso de la ideología derecha sobre las izquierdas. Esa es la realidad. Entonces, bueno, a raíz de este resultado, ayer Gabriel Rufián, diputado por Esquerra Republicana, diputado nacional me refiero por Esquerra Republicana en nuestro Congreso y portavoz, pues emitió un tuit que dejaba un poco entrever o la posibilidad de que hubiese una conformación de partidos de izquierda, probablemente con él a la cabeza, porque no podemos olvidar que es muy buen orador. Y entonces dejó entrever un poco, de una forma muy ambigua, porque también hay que reconocerlo, que podría estar fraguándose una coalición de izquierda. Ojo, hablo de sí, pero ese es el matiz. Hablo de coalición de izquierdas y no hablo de un nuevo partido político, ¿vale? Porque no es lo mismo. Veamos las diferencias. Tenemos, por un lado, históricamente, a los Verdes, Izquierda Unida, ¿vale? Que fue una coalición que acabó siendo absorbida por Izquierda Unida. Luego originalmente pasamos del Partido Comunista, el PCA,
Los Verdes, Coalición, Unión, Izquierda Unida, Partido Político de Izquierda Unida. Pero Izquierda Unida ya es partido político. Es decir, Claro. sí que es verdad que su nacimiento es como coalición de distintos partidos políticos, pero actualmente es un partido político, Izquierda Sí. Unida. Luego Vale. pasamos al nacimiento del movimiento 15M, nacimiento de Podemos. Podemos. Luego con todos los nombres de otras comunidades autónomas, otras Unidas Podemos. Inciso. Luego coalición de las izquierdas, Podemos e Izquierda Unida, y nace una coalición, que eso no fue un partido, fue una coalición que era Unidas Podemos, y luego pues ha habido un desmembramiento brutal de... Sumar, restar, multiplicar, dividir sumar, restar, todos esos nombres todos. que han sido la segregación de la coalición de izquierda, de las Unidas Podemos, que han salido diferentes partidos políticos. Efectivamente, de hecho, bueno, en otras comunidades autónomas, como en Andalucía, también nace Adelante Andalucía, Más País, Más Madrid, porque primero, no sé si recordáis, no recuerdo ya los años porque me pierdo, pero bueno, Errejón se fue, montó con Manuela Carmena Más Madrid, que luego derivó en Más País. Luego de ahí nació Sumar, con Yolanda Díaz a la cabeza, que también venía del bloque de Podemos. Bueno, Podemos yo creo que es el caso de Podemos, yo personalmente, esto es una opinión mía, y por lo tanto no es debatible porque es una opinión. Creo que en unos años se estudiará en la Facultad de Ciencias Políticas y en la carrera de Ciencias Políticas como un ejemplo o como un partido que no ha sabido sobrellevar absolutamente nada, porque no podemos olvidar que nació del movimiento 15M, es decir, no ha habido partido político que haya nacido más de las entrañas del movimiento de descontento social que había en ese momento. Llegó con la clase política, sí, me acuerdo perfectamente. Claro, y de las eso... sentadas estas en Sol, de Sevilla Sí, o sea, los asaltos al Congreso, como decían, o sea, creo recordar, corregidme si me equivoco, pero creo que... ¿Quién asaltó el Congreso? ¿Querían asaltar el Congreso? No, eso era uno de sus lemas, el asalto al Congreso. No, te lo digo porque luego los seguidores de Donald Trump lo intentaron y ellos mismos, los que querían asaltar el Congreso, decían que, hombre, que eso no era democrático. O sea, te digo por aquello de esa doble lectura. Ya me meto en partidismo, ¿vale? Pero déjame que haga un par de incisos pequeños, porque ya te dije yo a ti que hoy me iba a mojar más. Sí, es verdad, me lo dijiste. ¿Qué te dije? Aquí se lo puedes decir. Que como dijiste, que las amigas de Ábalos... Que las cachas. Que las cachas de las amigas de Ábalos. Presuntamente. No, pero es cierto, pero bueno, volviendo al tema de Podemos, sí que es cierto que a mí me parece muy curioso el hecho de cómo no han sabido, creo que llegó a tener, perdóname si me equivoco, hasta 70 diputados en el Congreso. La primera o la segunda vez que se presentaban unas elecciones generales, bueno, una cosa que era una cosa que no se había visto antes. Y ahora, bueno, pues en Aragón han desaparecido. No sé cuántos parlamentos autonómicos mantienen representación de Podemos, pero creo que son poquísimos. Y para las próximas elecciones se prevé que ya Podemos se acabe extinguiendo. Y es verdad que ha tenido una duración o una vida de unos 10, 12 años aproximadamente, pero que actualmente Podemos está pues donde está y ya está. Y eso es una realidad. Y yo creo que debería estudiarse, sinceramente, de cómo puedes movilizar a tantísima gente, a tantísimo electorado, de cómo nace ese partido político y cómo de las mismas acabas sufriendo. Y yo creo, y esto es otra opinión, que parte del problema real y objetivo que tienen las izquierdas en este país y que no llega a unir a un electorado es precisamente que están más pendientes de sus diferencias que de las cosas que le pueden unir. Es decir, no es normal ni estadísticamente positivo a nivel electoral que haya 5 partidos de izquierda que han nacido de un mismo núcleo. O sea, eso va a acabar mal. Pero bueno, como decía, estos son un poquito los antecedentes que nos encontramos con lo de... con lo que ha pasado en Aragón. Y entonces ayer, pues Gabriel Rufián, como digo, publicó un tuit. Y entonces, bueno, pues quería comentarlo de cara, pues, a todo lo que está sucediendo. Vale, tengo un pequeño inciso que eso de Podemos ya lo hemos vivido en una legislaturas anteriores y cualquiera que tengamos un poquito de memoria democrática y tiremos para atrás unos cuantos años, tampoco hay que tirar mucho, ¿no? Hemos dicho que Podemos nace en 2015 con Movimiento 15M
Y si tiramos la vista atrás, recuerdo un partido que también era color rosa, con una lideresa a su cabeza, Unión, Progreso y Democracia. No sé si os acordáis, de UPyD. Sí. ¿Vale? Rosa Díez, ¿verdad? Rosa Díez. Rosa Díez, partido de Rosa Díez, color rosa. Todo al unísono de una lideresa, 13 años en activo. Lo hemos vivido anteriormente. Nuestros padres también lo vivieron con Unión Centro Democrático y Social. Sí, pero la movilización, es decir, llevas toda la razón, pero la movilización que provocó Podemos eso no la consiguió. Está claro, eso fue de calle, o sea, ahí había un descontento, o sea, esto es mercado, ¿vale? Esto es un mercado, pero marketing puro y duro. Hay un descontento generalizado, llega alguien que dice, ostras, hay personas que están necesitando comprar algo. Yo eso algo se lo puedo vender. ¿Qué es lo que queréis? Yo te vendo un paquetito con las cosas que tú quieres comprar. Entonces, claro, te lo vendo. O sea, eso es marketing y negocio de toda la vida. Pues aplicado a la política. Y se hizo. Pero claro, otra cosa es que surgieran segregaciones de partido, como pasó con Rosa Díez, con el caso del Partido Socialista, que se dio del PSOE, montó UPyD, o casos como, por ejemplo, UCD, UCD. Que, bueno, no sé, para los que seáis más jóvenes, era el primer partido de gobierno en la época democrática, que no fue el Partido Socialista, que fue el Adolfo Suárez, Unión, ¿vale? Centro y Democrática, efectivamente. Y acabó integrándose en las filas del Partido Popular pasado la primera legislatura. Efectivamente, y otro matiz, nos hemos equivocado los dos, hemos errado los dos, acabo de buscarlo, el movimiento 15M del año 2011, no 2015. Ah, vale, claro, en 2015 cuando... Es verdad, sí, perdón. En 2015 es cuando son las primeras elecciones, creo recordar. Efectivamente. Pero bueno, en todo eso sí que es verdad que a mí lo que me sorprende de Podemos es eso, la movilización que ha tenido, porque al final UCD sí que es verdad que es un partido creado para traer la democracia en este país y cómo funcionó todo. Creo que UPyD no tuvo ni el nacimiento ni la fuerza que llegó a tener Podemos y bueno, pues Podemos está donde está ahora mismo. Creo que también el tipo de mensaje tan violento, tan agresivo y, en mi opinión, y esto vuelvo a decir, no es una opinión, en algunos casos tan antidemocrático, les está perjudicando. Uh-huh. Y creo que... Pero es que han perdido el electorado core, Lucía. O sea, tú no puedes vender una cosa y para ti, o sea, que tú te apliques una cosa y luego no cumplirla. Eso al final, ¿qué conlleva? Pues conlleva primero, que no lo he comentado, el líder del partido se quita de la fila y el partido se viene abajo. Pasó con Rosa Díez, pasó con Adolfo Suárez, ha pasado en varias ocasiones y puede incluso hasta pasar con Vox, que tú también lo comentabas el otro día. Porque de hecho, me gustaría otro día hacer un episodio solamente de eso y hablando de Ciudadanos igualmente con Albert Rivera. Es verdad, también. Y hablar de ese. Sí, o sea, la política en este país es crónica de una muerte anunciada. Es decir, por eso digo que yo no me considero una persona especialmente inteligente, pero solo hay que conocer un poco nuestra historia democrática y conocer un poco el funcionamiento de los partidos políticos y el funcionamiento y las estrategias electoralistas que utilizan cada uno de ellos. Cuando tú un partido político lo fundamentas y lo personalizas en el líder, tienes que tener en cuenta que una de las cosas que puede suceder es que cuando el líder se retira, el partido deja de funcionar. Claro. Vox está ahora mismo enfocándose, y así ha sido la campaña que han hecho tanto en Extremadura como en Aragón, y les ha funcionado, que es pasear el líder por todo el territorio, pero habrá que ver si en el momento en el que Santiago Abascal se retire, Vox sigue teniendo esa fuerza o no, y eso lo darán pues los años y veremos cómo se va desarrollando, pero que no es una cosa. Pero que todos los partidos han nacido con un líder a la cabeza. O sea, ya tenemos el Partido Socialista, que aunque sea antiguo, ¿vale? De Pablo Iglesias, el primero. ¿vale? El primero. El primero. Cuando entramos en la democracia, el cabeza de partido es un joven Felipe González y al final continúa o consigue permanecer. No sé, llamémosle historia, llamémosle lo que sea, ¿no? Pero han sabido hacer esa transición del líder del partido al siguiente líder, ¿no? Igual que pasó con Manuel Fraga y con José María Aznar, ¿no? Que lo hicieron, a mi parecer, muy bien, igual que Felipe González, cuando hicieron la transición, ¿no?
Pero claro, eso al final, esa historia la veremos, ¿no? Cuando un líder quiere acaparar muchísimo poder, como pasó con Alberto, o sea, con Albert Rivera, o pasó con Pablo Iglesias. Con Pablo Iglesias, al final todo esto pues, parece ser crónicas de una muerte anunciada. Totalmente, y eso ya lo comentaremos en otro episodio como en más profundidad, y no voy a desvelar porque te quería corregir una cosa que has dicho sobre la transición con respecto a Felipe González y Manuel Fraga, que lleva razón, pero sí que quiero matizar, pero no lo voy a decir porque lo dejaré para el próximo episodio. No lo puedes comentar para que yo aprenda también, que me gusta aprender cosas. No, que sí, lleva razón en eso, en que supieron hacer una buena transición, pero también hay que tener en cuenta el contexto en el que se estaba desarrollando, que no es el mismo en el contexto en el que se desarrolla ahora, y sobre todo en lo que sucede cuando tú antepones la persona a las siglas, cosa que Felipe González no lo hizo en ningún momento. Sí. Entonces, parte del problema que estamos viendo actualmente, incluso con Pedro Sánchez, se habla de sanchismo, ya no se habla del PSOE, sí. Se habla de que el PSOE Pero eso es política, o sea, eso ya, ahí hablamos ya de marketing político. O sea, porque claro, cuando existe una nomenclatura específica para el tipo de trabajo que está haciendo un líder de un partido para desvincularlo al color político y a las siglas para evitar un batacazo electoral futuro, posible batacazo electoral, ya empezamos a llamarlo de otro nombre. Y en las mismas filas lo empiezan a llamar de otro nombre queriendo. Y no lo corrigen. No, efectivamente. Pero es que aquí pasa otra cosa que es todavía, a mi parecer, más importante. Y es que eso sucede cuando no existe coherencia. Y me explico. Cuando Felipe González es presidente del gobierno y existe esa coherencia entre lo que hace Felipe González y lo que su partido ha proclamado o promueve, Felipe González es el mero instrumento del Partido Socialista. Así es. Cuando tú utilizas las siglas de tu partido para beneficiarte a ti mismo, esa coherencia que ha marcado a tu partido político es donde se desintegra. Y es donde tú ya no te crees eso. Y eso es lo que ha sucedido, por ejemplo, con Podemos, a mi parecer. ¿Por qué? Porque Felipe González o José María Aznar o cualquier cargo anterior político, él era el mero instrumento para ensalzar a su partido político. Cuando tú utilizas el partido político para ensalzar tu figura, es cuando tú te retiras, no existe esa coherencia real, y cuando tú te retiras, el partido se queda huérfano. No sabes qué hacer. Sí, decían por ahí, leí una frase que hace ya tiempo que decía, cuando hablábamos de sorpaso de Podemos y tal, y decía que el PSOE nace con Pablo Iglesias y muere con Pablo Iglesias. Pues sí, irónicamente, curiosamente, sí. Sí, o sea, te pones a pensarlo y dices, sí, bueno, nace con Pablo Iglesias con su momento, y ahora, pues Pablo Iglesias se lo carga desde fuera. O sea, es curioso. Pero no es que se cargue el PSOE porque el PSOE vaya a desaparecer, que cosa que no va a ocurrir en la vida, porque vivimos en un país donde aunque digamos que el bipartidismo no existe, sigue existiendo y va a seguir existiendo, porque si no cayó en 2015, no va a caer ahora. Y visto los cambios y visto la evolución, pese a todo lo que se ve, ¿no? Porque hay mucha cultura de partido. La gente es de partido, no es de... No es de... Oye, es que lo ves muchas veces porque salen chavales y chavalas de TikTok a la gente, preguntando a la gente, y es verdad que sí que ponen las cosas siempre que sean que llamen la atención, ¿no? Pero cuando preguntan, oye, en Valencia, ¿y qué tal Mazón? Lo ensalzan los que son pro. Y luego preguntan en otro sitio y ensalzan a Pedro Sánchez porque son pro de esto. Porque existe esa cultura de yo soy del Betis. Y el Betis es malo, es mi Betis, viva el Betis. ¿Vale? Sí, sí, sí. Llegamos a ese punto de idolatrar al líder y al partido como si eso fuera, como si nosotros no pudiéramos estar un poquito fuera en contra de lo que inicialmente hemos votado. No entiendo por qué, pero bueno, congruencia. Sí, pero perdemos el sentido crítico también. Claro. Es decir, al final lo hemos estado viendo y lo vemos... Bueno, para mí es que el Congreso de los Diputados es un circo. No, cada vez va peor. Se ha perdido la compostura, se ha perdido la seriedad. Se ha perdido el debate crítico, el debate político de calidad. Imagínate, Lucía, que tú mañana llegas a una sala. Vamos a meterlos en nuestro estudio. Mañana llegas a sala y tú, con la venia de su señoría, no lo dice.
Y empiezas a hacerle muecas al abogado contrario. Pese a que no se puede hacer, que te pueden sancionar, ¿no? Pero empiezas a hacer al contrario. O sea, eso lo trasladamos al Congreso. Una figura como el Congreso de los Diputados, que está ahí representada todas y cada una de las personas que han delegado su voto en esas personas, y tú no paras de ver esas faltas de respeto, esa gente sacándose la lengua, esa ministra sacándole la lengua al otro, el otro haciéndole un corte de manga. Pero señores, por Dios, ¿ustedes de verdad sabéis lo que estáis haciendo? ¿Ustedes sabéis que tenéis en las espaldas la confianza de 47 millones de personas? Hemos normalizado la vulgaridad, la chabacanería, hemos normalizado las faltas de respeto, hemos normalizado cualquier tipo de ataque, es decir, legitimamos cualquier tipo de ataque al otro, sea de lo que sea, y a mí eso me parece, sinceramente me parece terrible, y más cuando intentamos todos luchar contra el bullying, intentamos entre todos vivir en una sociedad un poquito más en paz, dejarlo todo un poquito mejor de lo que nos encontramos, y sin embargo te encuentras con que esos son los ejemplos. Lo vimos el otro día en el cierre de campaña, por ejemplo, de Aragón, Pedro Sánchez riéndose, o sea, haciendo un monólogo, burlándose de Feijóo. Me parece bochornoso que el presidente del gobierno actúe así, pero es que al día siguiente salió un vídeo de Díaz Ayuso. ¿Qué? El otro igual, el contrario claro, igual. Díaz Ayuso diciendo, si Sánchez quiere el 155 para Madrid, va a tener una mala rima, de verdad. O sea, yo es que ya me desconcierta, pero no porque me desconcierte. Es decir, es que a mí me parece ridículo y bochornoso que nuestra clase política se esté dedicando a ese tipo de comentarios, y yo espero que haya un cambio político real, pero un cambio político no de partidos, sino un cambio de dirigentes políticos y que realmente puedan estar a la altura. Y aquí, bueno, no voy a decir nada más, pero me voy a contener un poco, pero es muy triste. Lo tengo que decir, es muy triste, y yo como ciudadana, como abogada en este caso y como una persona que adora la política, y tú lo sabes, me parece que estamos bajo mínimos en calidad democrática, pero debido a nuestros representantes. Sí, no, y aparte, aquí lo que se busca es el clip viral. Todo lo que se hace. Cuando tú entrabas en ese congreso y tú escuchabas, y podías escuchar a esos líderes, te gusten más o te gusten menos, pero yo recuerdo levemente que en la época me cogía muy joven todavía, en la época de Aznar o en la época de Zapatero, que al principio, que todavía se discutía, se debatía. Y se hablaba, primero no eran decretazos, había decretos como en otros lados, pero no eran decretazos, pero se discutían las cosas y luego se negociarían, pero no era te voy a sacar los 60 segundos y te voy a humillar, y tú más, que empezó porque esto, los que somos un poquito más mayores nos damos cuenta de esa evolución de cómo ha ido de la discusión del y tú más y ahora a las faltas de respeto, que es lo siguiente. ¿Que se bajen y que esto sea el Parlamento turco y se lleguen a tortas allí? ¿O porque de hecho, sigue el siguiente paso? Totalmente. De hecho, yo llevo años analizándoles, no digo que lo haga bien, digo que lo hago, y viendo la evolución de no solamente ya de la política, de cómo ha ido derivando, sino también de los propios integrantes y de la propia relación que la política ha ido teniendo con los ciudadanos. Mariano Rajoy fue el último, a mi parecer, el último político de la vieja escuela. A ese hombre, por ejemplo, pues le daba absolutamente igual, en un auge de redes sociales, le daba absolutamente igual la imagen que pudiera tener, lo que pudieran pensar de él. A él eso le daba absolutamente igual. Su objetivo principal no estaba en la comunicación, y su fortaleza no era esa. Él estaba en hacer su trabajo y ya está. Sin embargo, luego vimos cómo hubo esa nueva corriente de nuevos políticos, que incluso su sucesor fue Pablo Casado, que entró en ese sí. Jovencito, guapo, cambio joven, generacional. bien vestido, un Albert Rivera, un Pedro Sánchez en ese momento, incluso, bueno, para quien le gustase, un Pablo Iglesias. No, pero es verdad que presentaban un tipo de perfil totalmente distinto al de Mariano Rajoy. Para mí, Mariano Rajoy, lo que digo, fue el último político de esa vieja escuela, y en el que a él no le interesaba tener esa imagen o qué imagen proyectar hacia los ciudadanos. Lo que decía era, quiero los resultados, este es el problema que tiene España ahora mismo después de lo que sucedió de la crisis económica del 2008,
Eso fue lo que él se encontró. Él quería evitar el rescate a toda costa, intentar solventar la economía del país y quizás, bueno, no estaba pendiente, como está ahora Pedro Sánchez, de subir todas las semanas recomendaciones en TikTok y en Instagram sobre vídeos, canciones. No era ese su objetivo. Sin embargo, sí que es verdad que en esa evolución se ha visto que las redes sociales constituyen un poder muy fuerte, que las redes sociales constituyen, yo creo que incluso más ya que los medios de comunicación convencionales como televisión, prensa y radio, prensa escrita me refiero. Y entonces, claro, ahora se está viendo que los dirigentes políticos se dedican a ello precisamente a mantener la atención a través de las redes sociales. ¿Y cómo lo pueden hacer? Pues lo que tú dices, con esos vídeos que sean ese clickbait rápido, que sean eso, que tú no tengas que pensarlo, es decir, que te lo den todo absolutamente hecho. Y ahí juega también mucho el algoritmo a tu favor. Entonces, claro, yo que soy una apasionada de la política, pero de ver debates políticos de altura en los que a mí me intenten convencer ambos y que me hagan dudar ambos, que para mí es todavía más importante, yo eso no lo tengo. Entonces, como no lo tengo, pues ya me dedico yo a criticarlos. Ver los debates previos a las elecciones, donde de verdad había debate, Lucía. Porque ahora, sinceramente, el último no lo vi. Me pareció tan bochornoso. O sea, el último que vi, si mal no recuerdo, tenéis que también que los que estáis escuchando y no sois de Andalucía, tenéis que entenderle el contexto, ¿vale? En Andalucía estaba el Partido Socialista durante 40 y tantos años y había tenido, siempre había gobernado en Andalucía. Y hubo un momento en el que se presentaba las elecciones el Partido Popular con Javier Arenas. Y Rufián no, el otro, ¿cómo era? Estaba también el del PSOE, Griñán. Esas últimas elecciones, que ya siempre se llamaban a esas dos caras para dar un cara a cara y hacer un debate. Y en ese no fue Javier Arenas al Canal Sur. No lo recuerdo. Ese fue el último debate que yo iba a ver y que yo no vi, porque luego he visto algunas cosas, pero lo he quitado por fatiga, porque no veo una defensa de tu calendario político. No, veo ahí un y tú más, que a mí eso no me genera nada. Yo lo que quiero, lo que tú dices, genérame dudas. O sea, yo puedo tener una idea política, pero si tú me haces cambiar, yo soy una persona que piensa todavía y que puedo decir, ostras, esto me cuadra. Aunque yo no tenga tu 100%, aunque yo no case 100%, porque a día de hoy es muy complicado casar 100% con un partido político. Si yo no caso 100% con tu forma de ver las cosas, con tu calendario político, pero el 60% me parece interesante y de los demás no. Pero si tú me ganas el 10%, lo mismo ya me lo pienso y cambio el voto, ¿no? No sé, yo creo que esto ha bajado muchísimo el nivel y con este lavado de cara que le han querido dar a los jóvenes nuevo, como tú dices, ¿no? Pedro Sánchez, Casado, se han cargado un poquito el panorama, a mi parecer. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que comentas, pero independientemente de eso, es que ha bajado la calidad de oratoria de cualquier dirigente. De hecho, lo estamos viendo tanto en las elecciones de Extremadura como en las de Aragón, y me apresuro a decir que las de Castilla y León y las de Andalucía serán prácticamente iguales, las de Andalucía quizás menos, pero las de Castilla y León seguro van a ser unas elecciones en claves nacionales, no en clave autonómica. Pero te puedo asegurar, por la parte que nos toca en Andalucía, que el señor Feijóo no va a pisar mucho Andalucía. No tendrá cojones. Y espero que no lo pise, ¿eh? Te lo digo de verdad. Espero que ese hombre no sea capaz de pisar Andalucía. Y lo digo abiertamente, lo he dicho en redes sociales. Yo te lo he dicho, yo te lo digo porque, bueno, verás, me consta que no lo va a hacer. Porque es que tiene mucho que perder Andalucía. O sea, no me refiero a que tenga mucho que perder si pierde al presidente que tiene actualmente, ¿no? Me refiero a que el Partido Popular Andaluz es tan fuerte, mejor dicho, Juanma Moreno es tan fuerte en política andaluza y lo está haciendo políticamente bien. No hay escándalos, no hay cosas raras, ¿no? Bueno, sanidad más o menos, lo que tú veas, ¿vale? Educación más o menos, lo que tú veas también es discutible. Pero creo que desde el punto de me estoy haciendo con el poder y estoy intentando contentar a la mayor parte de personas posible, me parece que lo está haciendo bien. Y injerencia de Madrid no quiero.
Igual que pero Ayuso no va a dejar que Feijóo pise un mitin suyo, ni de broma. Vamos a ver, en Andalucía, si Juanma Moreno, bueno, el otro día lo dije públicamente, como haya una desgracia más en Andalucía, que esperemos que no, antes de las elecciones, y esa desgracia esté dirigida por Juanma Moreno revalida su mayoría absoluta, porque ese hombre no ha podido gestionar mejor la desgracia del accidente ferroviario de Adamuz y las inundaciones que hemos vivido. Podrás criticar lo que tú dices, debatir tema de educación, de sanidad, efectivamente, todo eso podemos debatirlo. Pero la imagen que ese hombre se está creando, ojo, que es lo que exigimos de un presidente de una comunidad autónoma, lo que pasa es que estamos acostumbrados a Amazon y claro, vemos ahora a Juanma Moreno y decimos, ostras, claro. Qué hombre. Pero bueno, que es también lo que que está en su trabajo. Pero bueno, es lo que se le espera de una comunidad autónoma o de un ayuntamiento o lo que sea. Claro. Y yo espero, y si no, yo me encargaré de decirlo, cuando lleguen las elecciones autonómicas andaluzas, si gana Moreno Bonilla, quiero que quede constancia que quien ha ganado es Moreno Bonilla, no ha sido el PP. No, y aparte te puedo asegurar otra cosa, porque conozco muy bien cómo funcionan los partidos políticos desde dentro, bueno, tú lo sabes bien. Sí. Estoy seguro de que van a utilizar el verde, el blanco y la cara de Juanma. El logo del Partido Popular abajo a la derecha y si acaso los dos albatros, no más. No tengas dudas. Vamos a ver, yo siempre lo digo, lo he dicho en redes sociales y ojalá hagamos un episodio solamente sobre la política andaluza. La política andaluza no tiene nada que ver con la política nacional. Es verdad que cada política de cada comunidad autónoma, pero concretamente la andaluza es la más concreta y la más personalizada de todas las políticas autonómicas que podemos tener en este país. Por la propia historia de nuestra comunidad autónoma, pero incluso también porque tanto el Partido Socialista como ahora el Partido Popular se van a alejar de los colores tradicionales. Total. Y se van a centrar en el verde, pero que eso lo dije hace unos meses en redes sociales, que fue la convención del PP en Sevilla, y era todo en verde, en clave electoral andaluza. Entonces, tenlo seguro, la política andaluza rige sus propios tiempos, marca sus propios tiempos y, ojo, por eso es tan importante para la política nacional, porque la política andaluza sí puede interferir en la política nacional, pero la política nacional nunca va a interferir en la política andaluza. No sé si me he explicado bien. No, perfectamente, sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que esto llega a ser complicado de entender, porque normalmente cuando hablamos de política a título comunidades autónomas y tal, esto es igual, más fácil de entender con los ayuntamientos. Un ayuntamiento de un pueblo de 15.000 habitantes, da igual si el alcalde se llama Pepe Pérez y se presenta por Vox, o se presenta por Izquierda Unida, o se presenta por el Partido Popular. Da exactamente igual. Va a salir Pepe Pérez. Porque totalmente. Pepe Pérez es el que quieren los vecinos. Y les da igual si tiene una aguilita, o sea, un albatros, si tiene una rosa o si tiene un circulito. Le da exactamente igual, porque al final van a ir a la calle Trebujina del Campo, número 47, va a decir, Pepe, que yo, que... ¿Qué está cerca de arreglarla? Claro, es Pepe. Es Pepe. Pepe, el alcalde. Entonces, en Andalucía y en muchas comunidades autónomas, mira Extremadura. Mira Extremadura, qué fuerte se ha hecho no sé ahora mismo quién está allí. Creo que es una coalición de PP con... No, todavía, bueno, fueron las elecciones en diciembre, pero todavía no ha salido. Ganó... No, digo la anterior. La anterior fue Guardiola, ¿no? ¿No se llamó Guardiola ¿Cómo se llamaba el presidente de la Junta de Extremadura? La anterior, Guardiola. El del PSOE. Gallardo. ¿Y el anterior? No, a ver, las elecciones fueron en diciembre. Sí. Y en ese momento estaba gobernando PP con Vox, se le rompió el amor de tanto usarlo y la presidenta era Guardiola, que era del PP. Y anteriormente, creo que era recordar que fue Gallardo, que fue quien ganó las elecciones, pero con la coalición PP-Vox gobernaron ellos. Y Gallardo es el que se presentó por el PSOE en estas elecciones, que también fue un batacazo y creo recordar, no estoy segura porque no me puedo acordar de todo, lo siento, que renunció a su acta de diputado. Fernández Vara. Fernández Vara, vale, eso entonces fue antes, estamos hablando. Fernández Vara se hizo con Extremadura. Sí. Pero se hizo porque era Fernández Vara. Claro. Y le daba igual. O sea, y ha sido muy crítico con cualquier decisión del gobierno actual. Bueno, tenemos a García Paje en Castilla-La Mancha. También, García Paje también, efectivamente. Son típicos, bueno, o en su momento,
esta señora, Esperanza Aguirre, con el Partido Popular, con Madrid. Iba a su puñetera bola. Sí. Digamos que eso te tienes que comprar pantalón nuevo, Lucía. Te acabo de ver el roto. Porque no está roto, es de lejía que se me manchó el otro día. Bueno, el otro día lo tenía ahí y hecho así. Pues nosotros veníamos hoy a hablar de. Nos hemos enredado porque nos pasa siempre. Siempre. Eso es porque tenemos que grabar más. Sí, veníamos a hablar del artículo 6 de la Constitución, ¿no? Hablando de los partidos políticos, ¿no? que expresan el pluralismo político. Pero nos hemos quedado ahí, Lucía. ¿Qué hacemos? A ver, pues yo un matiz rápido, bueno, más que del artículo 6, por supuestísimo, vamos, que es un núcleo duro de la Constitución, pero vamos también a hablar del artículo 1.1, donde habla de los principios de nuestro ordenamiento jurídico, en el que se incluye el pluralismo político. Entonces, claro, todo esto viene a raíz del tuit, como digo, de Rufián, que, bueno, pues fue un poco ambiguo. Yo solo voy a mencionar 2 o 3 cosillas que dice: creer que el fascismo se va a parar en la frontera de tu sede o de tu nación porque vota diferente es magia negligente. ¿De qué sirve llegar al Congreso con 2, 3 o 4 diputados más si el ministro del Interior va a ser Abascal? ¿De qué sirve que te vaya mejor si te van a ilegalizar? A ver, a mí personalmente esto me parece populismo barato. Baratísimo. Este tuit. Sinceramente, o sea, igual que he defendido a Rufián y creo que es un buen orador, a mí esto me parece de un populismo barato, pues nada, a golpe de clic, como tú dices, porque esto lo he puesto en la red social X. Me parece, pues eso, populismo barato, más que nada porque el pluralismo político, como digo, es un principio de nuestro ordenamiento jurídico, y los partidos políticos se encuentran dentro del núcleo preliminar de la Constitución, que es uno de los núcleos duros. Y cuando se creó nuestra Constitución, cuando los padres de la Constitución se reúnen y dicen, venga, vamos a hacer un texto constitucional, querían precisamente que los partidos políticos tuvieran ese peso. Entonces, para mí, decir, sinceramente, aquí a priori, que van a intentar ilegalizar como si eso dependiese de magia absoluta, yo me levanto un día y decido voy a legalizar un partido político, a mí me parece un poco, pues eso, populista. Pero bueno, independientemente de eso. Me da igual si tenemos al final de tarras en el Congreso y tenemos también, ¿verdad? Sí, hay pluralismo total. Efectivamente, pero quiero... la magia de esto es la discusión y es hablar y entenderse, llegar a acuerdos, que uno ceda un poquito, que el otro se baja un poquito los pantalones, ¿verdad? Lo que viene a ser negociar. Lo que viene a ser el día a día de cualquier ciudadano, evidentemente, es así. Pero a mí me resulta bastante curioso cómo en los últimos años, ya no hablo de Rufián, en este caso Rufián es un ejemplo, pero bueno, puede ser cualquier otro, como a lo largo de estos años, parte del mensaje que se ha querido trasladar a la ciudadanía es: o estás conmigo o estás contra mí, porque si no estás conmigo van a venir los otros, y entonces la gente como yo... La extrema derecha. Sí, bueno, me da igual que sea la extrema derecha como la extrema izquierda. También escuché hace unos años a Abascal decir que cuando él fuera presidente del gobierno iba a legalizar los partidos independentistas, y a mí eso me hace muchísima gracia porque digo, jolines, pues vas a tener que cambiar la propia Constitución, porque es que si no estarías dando un propio golpe de Estado. Total. Entonces, claro, no sé yo hasta qué punto, no digo que sea imposible, pero dentro de unos márgenes democráticos no es viable. Entonces, eso pasaba cuando había un bipartidismo real en el que se repartían los diputados entre 2 y no entre 6. Pero ahora hay que bajarse un poco los pantalones. Claro, entonces a mí que se hable de que Rufián diga que si llega a la extrema derecha o la ultraderecha, no sé cómo lo llaman ya, pero bueno, que cuando llegue van a ilegalizar partidos políticos, pues mira, me parece que es de conocer muy poquito nuestra Constitución y sobre todo nuestra historia democrática. Y aquí hago un matiz para que se sepa no es su Constitución. Bueno, pero Rufián precisamente... No reconoce su Constitución. Sí, pero precisamente hace uso de ella para poder estar donde está. Y aquí es donde vive de ella. Claro, vive de ella. Entonces, aquí es donde yo quiero... Pero no es suya, no la reconoce. Es que a mí eso me da igual, es decir, es la que rige ahora mismo y no hay tu tía. Sí, que la quiera reconocer o no, bueno, pues entonces que no cobre del Estado español. También te lo digo. No, pero que es verdad que sí que quiero hacer este matiz porque la gente se preguntará bueno, ¿y por qué no pueden ilegalizar los partidos políticos? Y es aquí el tema para lo que yo quería unirlo todo y que, bueno, tú lo sabes porque lo he hablado muchísimas veces y porque es un tema que controlo muy bien y que conozco muy bien. Y es porque España no es una democracia militante. Y aquí es donde quería hacer ese matiz. El concepto de democracia militante, y soy muy breve, lo prometo,
nace después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, porque con la llegada de Hitler al poder y las modificaciones legislativas que realizó para él obtener ese poder absoluto y bueno, pues para hacer lo que hizo, la Constitución de la República de Weimar no tuvo ningún mecanismo para protegerse a sí misma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nacen las leyes fundamentales de Bonn, creo recordar que fue en el año 49, pero no estoy segura, la Constitución alemana establece como una cláusula de intangibilidad con respecto a los partidos políticos para que no se pudiera volver a repetir. Entonces, eso se llama democracia militante. ¿De acuerdo? No, este es el ejemplo alemán, pero por ejemplo en Francia, la cláusula de intangibilidad es su propio talón de Aquiles, que es la República. Entonces, cualquier partido político que quiera volver a instaurar la monarquía será declarado inconstitucional y no podrá presentarse a las elecciones. Es decir, efectivamente, las constituciones tienen su propio mecanismo de defensa para que eso no pueda volver a pasar. ¿Pero qué sucede en España? España es un caso complejo. No digo que sea... España cogió su constitución de la base de Alemania. De Alemania, efectivamente, pero con un matiz. Con un matiz. Y es que tenemos que tener en cuenta el contexto histórico en el que nos movíamos, porque evidentemente veníamos de una dictadura, queríamos una democracia. Lo digo como si yo hubiese intervenido en eso, pero entenderme. Queríamos una democracia. Tú no estabas ni siquiera. Yo ni pensada. Pero nos encontrábamos con un problema muy grave, que era el conflicto vasco. Entonces, ¿de qué manera se podía intentar solucionar o por lo menos mitigar todo lo que podría pasar? Teníamos evidentemente un ejército, unos poderes públicos en ese momento, el poder judicial, el ejército muy fuerte, que tú no le podías decir de la noche a la mañana, oye, aquí no vais a tener ningún tipo de fuerza, ni de mandato, ni de nada. Por eso se crean también ciertos organismos para control de todo lo que pudiera suceder. Entonces, en España se establece que no va a ser una democracia militante. ¿Qué quiere decir eso? En España están permitidos todos los partidos políticos, incluso aquellos que vayan en contra de la propia democracia y de la propia Constitución. Es decir, un partido político en contra de la Constitución puede beneficiarse de las reglas del juego marcadas en la Constitución para llegar al poder. Por eso la gente se pregunta, ¿cómo puede existir partidos independentistas que lo que quieren es romper la unidad de España si precisamente nuestro el preartículo primero de la Constitución habla sobre la unidad nacional? Pues sucede por esto. ¿Cómo es posible que pueda haber partidos políticos que sean medianamente o que hayan sido cercanos a ETA? Porque ahora está Bildu, pero no, en su momento era Sortu, ¿cuál más era? Había cualquiera muchos. De escalería, cualquiera. Claro, pero eran muchos, pero algunos fueron ilegalizados porque sí que había esa relación con la banda terrorista. Claro, pero fue Bildu, por ese motivo, no, pero claro, después de, no previo a. Claro, pero Bildu, por ejemplo, ya sí fue un partido político que no recuerdo el año de creación, pero bueno, nace Bildu y sí que a lo mejor puede tener relación. No me gusta utilizar la palabra relación, pero bueno, sí que es verdad vinculación. Que algún tipo de vinculación, pero Bildu nunca ha defendido a la banda terrorista ETA ni las muertes directamente. No ha hecho apología. No ha hecho apología del terrorismo, que sería la línea, el Código Penal. Claro, ahí es cuando ya se hace ilegal. Efectivamente, el Código Penal. Pero en España están permitidas todas las ideologías, absolutamente todas, incluso las que vayan en contra de la propia democracia y de la propia Constitución. Es una realidad, nos puede gustar o no nos puede gustar, pero es la regla del juego. Entonces, que a mí me llegue Rufián y me diga que Vox lo va a ilegalizar, pues me río, porque es que entonces ya no estaríamos hablando de las reglas democráticas del juego, ya estaríamos hablando de otra cosa. Y si hablamos de otra cosa, el problema es que las reglas del juego no sirven, no existen. Entonces, que a mí Rufián me diga eso, o que Vox diga que cuando llegue al poder quiere ilegalizar X cosas, o por ejemplo Podemos diciendo abiertamente lo del reemplazo, a mí sinceramente me echo las manos a la cabeza porque entiendo que nuestros dirigentes políticos no tienen ni puñetera idea del estado en el que vivimos y de las reglas de nuestro juego. Entonces, si todo lo que es contrario a lo que yo opino para mí debería ser declarado ilegal o inconstitucional, las reglas del juego las estás poniendo tú entonces. Pero si las estás poniendo tú, son tus reglas del juego en el cual ya nadie más puede jugar. ¿Solo quieres jugar tú?
Solo quieres jugar tú. Entonces, a mí eso es lo que realmente me está preocupando. Y todo esto en relación con ese tuit. Luego ha salido esta mañana la noticia en el que decía bueno, que el 21 de febrero, creo recordar, se va a hacer pública la nueva coalición entre Movimiento Sumar y todos estos que pues irán juntos a la convocatoria de las elecciones del año generales del año que viene, en teoría. Pero a lo que voy, no ha aparecido todavía Rufián en este caso. Esto fue un tuit de ayer, lo que comento de Rufián. No se sabe todavía qué pronunciamiento va a tener Rufián a todo esto. Pero sí que es cierto, al final, que parte del problema que estamos teniendo ahora en política y parte de esta inmadurez democrática que estamos viendo y que de una manera u otra se acaba reflejando en la sociedad es precisamente el desconocimiento que nuestros dirigentes políticos tienen de nuestra Constitución, de nuestra historia constitucional y de nuestras reglas del juego. Porque si ellos pueden decir cualquier tipo de barbaridad sin medir las consecuencias, sin saber lo que realmente está pasando en ese momento o sin realmente entender si eso es viable o no es viable lo que están diciendo, pues sinceramente la calidad de nuestros dirigentes políticos deja mucho que desear, la verdad, y es lo que tengo que decir. ¿Qué sucederá? Pues el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Tengo aquí una cosa, Lucía, antes de cerrar. Cuéntame. Te la voy a enseñar, ¿vale? Para los que nos estéis escuchando. Tengo en la mano dos cositas, dos pequeños cuadraditos, un rectángulo de 1,5 centímetros por 4. ¿Sabes lo que es? No. ¿No sabes lo que es? No lo veo, que son como pilas. Son unos micrófonos inalámbricos. Micrófonos. ¿Vale? Que tengo preparados aquí en su cajita, que viene muy chula. Uy, ¿vale? Sí, qué chulo. Como los ASMR. Y esto está preparado para cuando por fin tengamos tren de alta velocidad. ¿Vale? Sevilla-Madrid, y que tú ya vuelvas a Madrid y que podamos vernos algún día en Sevilla. No, que yo pueda salir de Madrid y vernos en Sevilla. Eso te voy a decir que he dicho. Sí. ¿Qué he dicho? Cuando tú vuelvas a Madrid. Digo, yo sigo en Madrid. Cuando tú bajes de Madrid a Sevilla, yo te recoja y nos vayamos a tomarnos un café. Vamos a grabar presencialmente, vamos a grabarnos y vamos a... Esto me gustaría hacerlo presencial, porque yo creo que le da un toque guay a la conversación, más que así, ¿no? Y bueno, simplemente para decirte, los tengo preparados, cargados, para el día que nuestro señor ministro de Transporte nos dé vía libre, ¿vale? No sabemos qué estará haciendo ahora, si está tuiteando o arreglando el tren él solo. Esperemos que... A ver, ayer domingo... No, el ¿Has dicho a ver o Adif? Adif. ¿Qué has dicho? ¿A ver? A ver, yo he dicho a ver, vale, pero que ayer, el domingo, le pregunté a Adif y me dijo que aún no había fecha estimada, pero sí que es cierto, también lo tengo que decir, que las compañías ya están vendiendo billetes. Y también devolviendo. Sí. Porque mi mujer, bueno, no lo sabéis, pero algunos sí, trabaja en Madrid y va y viene todos los fines de semana, y ahora es una odisea. Ahora va en autobús de noche y vuelve en BlaBlaCar, como quinceañera, y no tenemos tren, y le devuelven, claro, como los funcionarios pues se van comprando los billetes, bueno, al menos ella sí, porque sí, ¿no? Se los compra todos los viernes y todos los lunes para ir y venir, ¿no? Pero claro, si se ha comprado de 6 meses o 5 meses, ¿ahora qué pasa? Efectivamente. Así que... Pero bueno, ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Ya esperemos que lo arreglen pronto y sobre todo con seguridad. Lucía, lo dicho, nos escuchamos otro día, ¿vale? Chao. Por supuesto, chao.